con esta unidad que se intitula Patrimonio del Estado y la potestad sancionadora del Estado. El patrimonio del Estado, los elementos, derecho público, derecho privado, patrimonio nacional, propiedad originaria de la nación, dominio directo, dominio público, factores del derecho público, formas del derecho público para adquirir el dominio de bienes por parte del Estado. Son varios los temas, ¿verdad? Hablamos de elementos, confiscación, decomiso, nacionalización, esquilmos, facultad sancionadora del Estado, policía administrativa, poder público, potestad sancionadora de la administración pública, sanciones administrativas, justicia administrativa, jurisdicción administrativa, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y bueno, compañeros, vemos, por ejemplo, otros temas como son la Secretaría General de Acuerdos, el Pleno de la Sala Superior, salas regionales, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con el tema llamado el patrimonio del Estado. ¿Qué decimos sobre esto? A ver, ahí va. Universalidad de derechos y acciones de los cuales es titular la administración pública. Esto le permite tener una valoración económica y de esta manera tomemos en consideración las obligaciones que tiene la misma para la realización de sus fines. ¿Sale? Esto es el patrimonio del Estado. ¿Cuál es el poder adquisitivo que tiene la nación para cumplimiento de los fines? Por ejemplo, en Argentina, ¿qué dice mi ley? No hay dinero, no lo tenemos. Tenemos que cambiar las cosas dentro de la administración para empezar a recaudar. ¿Se entiende? ¿Qué dinero tenemos en el Estado para cumplir con las funciones que tenemos encomendadas? El patrimonio son muebles, inmuebles, valores que tiene el Estado y que estos representan un valor pecuniario. ¿Sale? Vamos a clasificar el patrimonio del Estado de la siguiente manera. Bienes de dominio público, inalienables, inembargables, imprescriptibles, ¿sale? Son de uso común destinados a la prestación de un servicio público y son de dominio directo de la nación. ¿Quién me pone un ejemplo de bienes de dominio público de la nación, compañeros? Un ejemplo. ¿Quién me Pues el menciona? propio Palacio de Gobierno. Ok, el propio Palacio Nacional es Las presas, las presas también pueden ser bienes de dominio público, ¿verdad? Tiene un dominio directo la nación. ¿Qué más? ¿Qué más, La compañero? la Comisión de Electricidad. Mm, es de que ahí me está hablando usted de un ente público, no de bienes. Hábleme de bienes, bienes materiales. ¿Los parques cuentan como uno? Los parques son bienes de dominio público, pues sí, el Estado de alguna manera, pues de alguna manera los administra, sin estar al pendiente, pues porque es un bien que disfruta la colectividad, ¿verdad? Pero bueno, aunque no Los, cumplen con la función porque no prestan un servicio público, no los están destinados inmuebles para de eso. las secretarías de Estado, por ejemplo. Los inmuebles de las secretarías de Estado, exactamente, que están constituidos para la prestación de un servicio público. Muy bien. todas las del transporte público, por ejemplo, las unidades de transporte público, el metro, todas esas partes. Ok, en ese caso sí tienen una valoración económica, por supuesto, y están destinados a la prestación de un servicio público. Bien, Diana, Las bibliotecas. las bibliotecas también es un tema de bienes de dominio público, exactamente, ¿vale? Muy bien. Bienes de dominio privado. Bienes muebles e inmuebles del Estado que se encuentran en una situación jurídica similar a los particulares.
pueden venderse, pueden rentarse, pueden permutarse, son sujetos de los contratos que regula el Código Civil. ¿A qué me refiero con esto? Ahí va. Este bien que hacemos referencia, ¿sale? Es del Estado. Y el Estado con estos bienes lo van a transmitir a los particulares. ¿Se entiende, compañeros, o no? ¿Sí o no? Sí, Es profe. decir, con los particulares lo puede vender, lo puede rentar, lo puede donar. Bueno, ya está en la facultad que hace la administración pública. ¿Quién me pone un ejemplo de bienes de dominio privado de la administración pública? ¿Podría ser el Teatro o Palacio de Bellas Artes? Ok, es un buen ejemplo, ¿verdad? Bueno, a ver, atentos, porque el palacio como tal sería un bien de dominio público, pero a lo Ujú. mejor el tema de que usted como particular pueda rentar o pueda de alguna manera celebrar con la administración un tema de un contrato de arrendamiento para que durante una temporada usted presente su obra. O sea, como tal, sería como tal la renta del espacio para que usted presentara su obra, ¿sale? ¿Quién más me puede Sí. poner un ejemplo? ¿Diana? Los estadios, Ok, el estadio, ¿verdad? Bueno, ¿qué estadio puede ser de...? Creo que, por ejemplo, en la Ciudad de México me parece que el estadio de la Ciudad de los Deportes es del Estado, me parece, ¿eh? Y por ahí, por ejemplo, Ciudad Universitaria, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿verdad? Y que de alguna manera, a lo mejor, si algún equipo de fútbol quisiera jugar en la ciudad universitaria, pues tienen que pagar una renta correspondiente para que puedan disponer de ese estadio. Muy bien, ¿se entiende? Nada más el estadio de CU, nada más sería el estadio. Sí, pues sí, me parece que no sé qué otro estadio sea público, pero bueno, sería un ejemplo también. ¿Sale? Ujú. ¿Vamos bien, compañeros? Sí, profesor. Sí, Ok, profesor. seguimos. Ahí va. Ok. Vamos a ver en este caso el patrimonio del Estado de derecho público, ¿vale? A través de la función soberana que realiza el Estado, realiza funciones de derecho público, de interés social, a través de los impuestos, a través de los derechos, a través de las contribuciones, a través de los aprovechamientos, a través de los empréstitos, a través de la emisión de bonos de deuda pública que se encuentran destinados a cubrir el gasto público. ¿Sale? Esos son de derecho público. ¿Se entiende? Los impuestos es el patrimonio del Estado, una función de derecho público. Los aprovechamientos son de derecho público. Las aportaciones de mejora son de derecho público, de derecho privado. El Estado interviene dentro de la iniciativa privada como una empresa mercantil por medio de los órganos descentralizados, por medio de la empresa de participación pública estatal, la empresa va a obtener recursos, capitales, y esto va a incrementar su patrimonio. ¿Qué implica esto, compañeros? Por ejemplo, antes, cuando Teléfonos de México era del Estado, ¿qué se supone que ocurría aquí, compañeros? ¿Cuál era el propósito del Estado a través de Teléfonos de México? ¿Qué pasaba aquí, compañeros? Creo que no me acuerdo cómo se les llama, pero cada cliente de Telmex tenía una parte de las acciones, Ok, pero en ¿sí? este caso, el Estado prestaba este servicio con la finalidad de obtener recursos. Dinero.
Y este dinero se supone que lo invierta a la obra pública. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. El Sí. Estado incrementa su patrimonio. Invertir. ¿Sale? Muy bien. Seguimos con el tema de el patrimonio nacional. Vamos a hablar de la federación, ¿sale? Las entidades federativas y los municipios. También hablamos de los organismos descentralizados, las empresas públicas de participación estatal y los particulares. En este punto hablamos que todo es un factor, todos estos elementos. Vamos a empezar con la propiedad originaria de la nación. Ahí va. Entonces, sobre todos estos elementos que estamos mencionando, hablamos de un tema de conformación del patrimonio nacional. Todo lo que conlleva una cuestión pecuniaria por parte del Estado. Iniciemos con la propiedad originaria de la nación. ¿Qué decimos? Las tierras comprendidas dentro del territorio nacional, ¿vale? Vamos a hablar que corresponde originariamente a la nación, la cual tiene derecho de transmitir el dominio a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Artículo 27 de la Constitución. Muy bien. El Estado ejerce un dominio directo sobre la plataforma continental, sobre zócalos submarinos y elementos minerales distintos de los componentes de los terrenos, yacimientos, salinas y demás elementos que se encuentran en el subsuelo. Entonces, compañeros, ya lo había platicado, pero lo reitero para que ustedes lo recuerden. Muy bien. ¿Listos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Ahí va. Ahí va, compañeros. Vimos, por ejemplo, el caso. Ahí va. Yo les platiqué de este supuesto y les dije que todo lo que se encontrara en esta franja, ¿sale? En esta extensión de mi superficie territorial y en esta cuestión del subsuelo, México explotaba los recursos que aquí se encontraran. Hay un dominio directo de la nación y bueno, vamos a continuar hablando, por ejemplo, del dominio público. ¿Qué sería el dominio público? Decimos, conjunto de bienes, ¿sale? A los que se le reconoce como objeto, como elemento esencial, que sean aprovechados por la comunidad. En ocasiones por la federación tolera aprovechamientos precarios o transitorios. Entonces, aquí, ¿quién aprovecha de estos recursos, compañeros? ¿Quién lo hace? Pues ¿Quién? por la comunidad, usted lo dijo, ¿no? La comunidad, Nosotros. ¿sale? A veces el Estado, pues se hace de la vista gorda y de alguna manera permite que en algunos casos los particulares se aprovechen de ellos, ¿verdad? A veces el Estado permite asentamientos irregulares, a veces el Estado permite que particulares puedan aprovecharse de ciertos recursos. Posteriormente los regularizamos, pero bueno, el Estado lo permite. Vamos a empezar con las distintas formas de adquirir el dominio de los bienes por parte del Estado. Vamos a hablar de la expropiación, de la confiscación, del decomiso, de la requisición, nacionalización y la servidumbre administrativa. Empezamos con la primera, la expropiación. ¿Qué es esto? Rápidamente. Es un acto jurídico unilateral de derecho público,
mediante el cual la administración pública va a hacer una compra forzosa a un particular de bienes de su propiedad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de atender un servicio público, una obra pública o cualquier función de interés social mediante una indemnización. ¿Vamos bien? Entonces, en este punto señalamos los siguientes elementos. Decimos, hablamos de un acto jurídico unilateral del Estado. El Estado tiene esa función, el Estado tiene esa potestad de la realización de una obra pública. Y entonces aquí vamos a tener que la autoridad va a interferir con un particular para una compra forzosa. La compra forzosa que realiza el Estado, de alguna manera, tiene una finalidad de una causa de utilidad pública, lo cual justifica esta función. La construcción de una carretera, la construcción de un aeropuerto, la construcción de una escuela, de un hospital. Es decir, estos terrenos que se encontraban en el Tren Maya eran de particulares y el Estado justificaba la necesidad de un tren que comunicara a estas poblaciones y en ese supuesto se realizó la expropiación de los bienes de estos particulares. Esta expropiación, por supuesto, conlleva que el particular reciba una indemnización. La declaratoria de esta expropiación se hace un documento público en la cual se emite un decreto que expide el Ejecutivo Federal o el gobierno del Estado que de alguna manera justifica la construcción de una obra pública a través de la figura de la expropiación. ¿Quedó claro el concepto, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, profesor. No, claro. Ok. Seguimos con otro tema. La confiscación, apoderamiento o adjudicación de bienes muebles o inmuebles, propiedad de un particular, ¿sale? Que realiza el Estado, pero esta es ilegal porque no se encuentra contemplada por las normas. Es decir, por ejemplo, que el Estado que hiciera lo siguiente, de pronto detienen a una persona con un cargamento importante de droga, ¿sale? Y en este supuesto, el Estado decide, por ejemplo, que diga el Estado, a ver, aquí hay mucho dinero. En lugar de entregarlo, mejor, ¿qué te parece si nosotros nos aprovechamos de estos bienes? ¿Se entiende, compañeros? Entonces, este supuesto se encuentra prohibido por la Constitución. La confiscación no está permitida como forma de adquisición por parte del Estado. Es ilegal, es inconstitucional. ¿Quedó claro qué es la confiscación? Sí, profesor. Lo que sí se permite, compañeros, es el tema de el decomiso. Pero vean, el decomiso es la privación de los bienes de una persona, pero determinada por una autoridad judicial o administrativa, ¿sale? Ello derivado de una infracción, de una pena, de una falta administrativa. A lo que voy es lo siguiente. Todos estos bienes que usted tiene, todos estos bienes, todas estas casas, todos estos autos, todas estas joyas, usted los obtuvo derivado de la delincuencia organizada. Y un juez dice, todos estos bienes se vayan a subasta pública
y se rematen para que recuperemos algo para las arcas del Estado. Esto a través de la figura del decomiso. ¿Vamos bien? ¿Sí nos quedó claro o no, compañeros? Sí. Sí, Segurísimos. Sí, Aquí aplica igual cuando se vende piratería, ¿no? Y los decomisan, Claro, claro, claro. ¿no? Exactamente. Sí, 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 por supuesto. Sí, esa se decomisa. Bueno, no, a ver. Lo que vimos con antelación es que esto tiene que ser como consecuencia de una autoridad administrativa o una autoridad judicial que así lo establezca, ¿eh? Porque si no fuera así, entonces esto es ilegal, ¿eh? Si esa confiscación de esa piratería que realizaron, una autoridad determina, pero en este caso la piratería no se va a distribuir. ¿Qué se va a hacer con la piratería? ¿Se va a decomisar para qué? Para destruirse. Para destruirla, ¿verdad? Porque es ilegal. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí. ¿Sí? Diana, te escuchamos, por favor. sí, por ejemplo, en los decomisos de, por ejemplo, ese tipo de piratería, me imagino que obviamente un perito lo determina para la destrucción, pero creo que hay otra parte que obviamente lo determinan y pueden ser donados para fundaciones como refugios. También. Bueno, sí, depende. también, ¿verdad? Puede ser el caso que a lo mejor pues se aprovechen estos recursos, ¿no? Sí, Y Pero por depende. la ejemplo, piratería no aplica, ¿o sí? no, o sea, por ejemplo, No, la piratería se destruye porque es ilegal, para empezar. Pero ajá, sí, a ver, Diana, te escuchamos. por ejemplo, también con inmuebles, por ejemplo, si Ah, sí. decomisan un inmueble, también viene a ser donado a la propiedad pública del Estado. Por ejemplo, ¿recuerda la confiscación de los bienes, en este caso el decomiso de los bienes del chino Chen Jin Yegong, que en su momento era una propiedad pues bastante ostentosa, que inclusive compró un empresario que apenas falleció y que con esta compra se supone que se destinó a determinadas cuestiones que tienen que ver con el deporte mexicano, porque hasta cierto punto ese era el compromiso de adquirir este bien, que el dinero que se obtuviese se destinara a los atletas mexicanos. Eso, por ejemplo, uno de los beneficios derivados del decomiso, ¿verdad, Diana? Sí, ahora sí que dependiendo de la decomisación, por ejemplo, también hay como animales, hubo una granja que se decomisó y, por ejemplo, pues la institución no puede tener tipos de semovientes en nuestras instalaciones porque no había como espacio. Entonces también se hace como una donación, pero pues obviamente pues lleva un proceso todo eso. Claro, claro, ¿no? Y además, pues de alguna manera, a lo mejor hacer la donación correspondiente a zoológicos donde se pueda, pues proteger estos animales que fueron objetos de este decomiso, ¿verdad? De esta confiscación más bien. ¿Sí? Ok, ahí va. Rápidamente, compañeros, llegamos a otra figura que se conoce como la nacionalización. Y en este tema, déjenme compartirles lo siguiente. Ahí voy, ¿eh? Ahí voy, deme un segundito. Ok, muy bien. Ahí voy, ¿eh? Nada más dejen, es que tengo todo aquí listo, pero dejen, lo tengo preparado. Creo que, creo que es el siguiente, a ver. ¿Listos? ¿Listos, compañeros? Sí, dejen ver si tengo el discurso Sí, preparado. Ok. A fin de integrar definitivamente, saliendo del Metrobús. Ay, no lo encuentro. Dejen de dónde está. Muy bien, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok, creo que aquí está. Este grupo es administrado. Ahí va. Ahora sí, se los comparto, compañeros. ¿Sabes por qué conmemoramos la nacionalización de la industria eléctrica?
porque es una celebración importante para México y para las y los trabajadores de la CFE, ya que la nacionalización marcó un momento trascendental al otorgarle a la nación el control de los recursos para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Esto trajo un gran crecimiento para la CFE y en consecuencia para México. Sucedió en el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, quien se caracterizó por tener una clara visión de justicia social y distribución equitativa de la riqueza. Hasta antes de la nacionalización, la industria eléctrica en el país estaba dominada por varias compañías eléctricas de capital extranjero que surgieron desde el Porfiriato. Estas compañías extranjeras coexistían con la CFE, sin embargo, dejaron de generar electricidad y para la década de los 60, la CFE les vendía el 70% de esa energía para su distribución. El servicio de energía era precario, de mala calidad, con altas tarifas y se proporcionaba solo a las grandes ciudades y a las zonas industrializadas, olvidándose del resto de la población. No había un criterio social ni de justicia en la distribución de la energía eléctrica. Por eso, el presidente López Mateos inició en abril de 1960 la compra de 16 empresas eléctricas, poniendo en manos de México el control, la administración y la operación de la industria eléctrica mexicana. Además, adicionó un párrafo al artículo 27 constitucional, donde se hace constar que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga como objeto la prestación del servicio público. De esta forma, el 27 de septiembre de 1960 se consolidó la nacionalización de la industria eléctrica. A partir de ese momento, se destinó más de la mitad del presupuesto al desarrollo de la infraestructura eléctrica. Se consolidó el sistema eléctrico nacional, se unificaron posteriormente las frecuencias e interconectaron los sistemas para asegurar el suministro eficaz y llevar la energía eléctrica a todos los rincones del país. Gracias a la nacionalización, hoy contamos con una industria eléctrica propia que pertenece a todas y a todos los mexicanos. Motivo suficiente de celebración. Comisión Federal de Electricidad. Muy bien, compañeros. Ok. Sí. Entonces, la nacionalización se recobra una actividad que antes se encontraba en manos de particulares y ahora lo va a ejercer nuevamente la nación, como en el caso de la industria eléctrica, ¿verdad? Los esquilmos son los aprovechamientos que hace el Estado sobre desperdicios, desechos, sobrantes, chatarras, bienes muebles no utilizados o que son abandonados por particulares para que sean utilizados en el sector público y aprovechar necesidades sociales. Muy bien. Entonces, todos los desperdicios también pueden ser objeto de aprovechamiento. Muy bien, estimados amigos. Pues bueno, prácticamente ya estamos en la parte final y llegamos a este punto con la policía administrativa, en la cual señalamos lo siguiente. La policía administrativa hace cumplir y sanciona las faltas a reglamentos de policía y de tránsito. No cumples con la función que establece el reglamento, te voy a establecer una sanción que puede conllevar inclusive a un tema de arresto administrativo de hasta por 36 horas, con la finalidad de mantener el orden público en todas y cada una de sus esferas. Y en este punto, sancionar la falta de observancia de la normatividad relativa. La facultad en este punto sancionadora del Estado. También hablamos de un tema de poder público que implica que en este punto instituciones concretas van a establecer penas, sanciones por el incumplimiento de normas administrativas. Esta potestad sancionadora que se establece por parte de el Estado
vamos a encontrarla que existe un fundamento normativo en la cual verificaremos el cumplimiento de estas disposiciones. La podemos encontrar en reglamentos, es una facultad reglamentaria porque tiene que haber una disposición normativa que así lo establece. Además, es un tema imperativo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si detengo a Mauricio Vera en un alcoholímetro, ¿es una cuestión de que yo negocie con él si quiero o no que lo sancione? ¿O tengo esta facultad como autoridad de establecer una pena, una sanción? Facultad para hacer una sanción. Sí, ¿verdad? O sea, no te digo, ay, Mauricio, fíjate que pasaste los niveles de alcohol. ¿Quieres que te sanciones? Que mira, mejor platico contigo. No se trata de eso, ¿verdad? No cumpliste con los reglamentos administrativos, pues bueno, hay una sanción, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí es. Ok. Sí. En este punto, compañeros, los tribunales administrativos se encuentran encomendados a el Poder Ejecutivo, ¿sí? Profe, ya no sé, Perdón, ¿no me escuchan? no escuché lo que dijo. A ver, No, sí, los aquí sí. tribunales administrativos no pertenecen al Poder Judicial, sino pertenecen a la administración pública. ¿Sale? Ahora bien, a ver, ¿qué significa esto? Si ustedes incumplen con leyes administrativas, aquí ocurrirá lo siguiente. Aquí está. La norma administrativa, hay un incumplimiento. Ese incumplimiento, ¿vale? Pudiese conllevar a establecer recursos para verificar si el acto de autoridad pues se encuentra pegada a derecho, ¿verdad? Estos recursos los va a conocer en el ámbito de la Administración Pública Federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en el ámbito local lo tendrán los tribunales de lo contencioso administrativo. ¿Se va entendiendo? Ok. De la resolución que dicten aquí estos tribunales, si estamos inconformes, bueno, entonces esta resolución la podemos combatir ante los tribunales, ¿vale? En este caso, en amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito, y en este punto, ahora sí, esto le va a corresponder al Poder Judicial de la Federación. ¿Se entiende, compañeros, sí o no? ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? Sí. Ok. Fíjense que les voy a platicar una cuestión. En México esto es muy engorroso, pero es muy común que en Estados Unidos, por ejemplo, un acto de un policía vaya a un proceso administrativo que es muy ágil. Y en ese proceso administrativo se califica si el acto se encuentra pegado a derecho o no. Por ejemplo, si en la carretera hay un bache que me provoca un daño a un vehículo y yo lo justifico, en los Estados Unidos hay una responsabilidad administrativa del Estado, porque tiene la función de tener una carretera en buenas condiciones. Aquí en México se supone que también hay procesos para que eso ocurra. Pero les digo, ¿cuándo se los van a pagar? nunca. Nunca. Y es un proceso Nunca. tan engorroso, como dice el dicho, más sale más caro el caldo que las albóndigas. Vamos a pagar un abogado, vamos a llevar todo un proceso y a lo mejor sí lo gano, pero ya al abogado le pagué 50,000 pesos y me van a pagar 30,000 pesos, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Sí. O sea, Sí. realmente son procesos engorrosos, salvo que valga mucho la pena el tema de lo que voy a pelear, a lo mejor sí vale la pena iniciar un proceso administrativo, ¿verdad? Si no, pues la verdad, ¿cuál es el caso, no? ¿Se va entendiendo? Sí. Ok, vamos a Sí. continuar. Ahí va. Sanciones administrativas se van a imponer
por violaciones a disposiciones legales. No cumplimos con lo que las leyes administrativas, con lo que los reglamentos de policía y buen gobierno establecen. ¿Sí? Por ejemplo, resulta que mi estimada Beatriz de alguna manera incumple con una falta administrativa y se le establece una sanción. Tiró basura en la calle. Tiene que pagar como consecuencia del incumplimiento de esa falta Karen, administrativa. va, ¿Está claro? Cuidado con los micrófonos, hija, por favor. ten. Cuidado. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, ya casi Sí, profesor. terminamos, ¿eh? Muy bien. Seguimos. Ahí va. Compañeros, tenemos nosotros dos temas importantes. Justicia administrativa y jurisdicción administrativa. Justicia administrativa. Los medios legales que tenemos nosotros como gobernados para defendernos en contra de actos de la administración pública. Porque a veces también la administración pública, no a veces, la mayor parte de veces se pasa de lanza. Realiza actos contrarios a derecho y nos causa un perjuicio, ¿no? Oye, pues yo iba caminando en la calle y de pronto la policía agarra, me detiene y me presenta cuando no tiene ninguna causa por la cual hacerlo, ¿verdad? ¿Se entiende? O de alguna manera no rebasé los límites de alcohol que se establecen en el alcoholímetro, pero la autoridad, Sí, te como no quieres le di ir, su ¿verdad? moche, decidió, mis estimados amigos, pues establecerme una sanción. Entonces aquí tenemos la justicia administrativa. ¿Cómo el gobernado se va a defender contra la administración pública? ¿Sale? Jurisdicción administrativa. Ahí va. ¿Cuáles son los procesos que tenemos nosotros para de alguna manera ante un órgano imparcial que es el Tribunal de Justicia Administrativa resuelva esta controversia? ¿Se entiende? Son dos cuestiones distintas. A ver, primera, yo estoy inconforme contra el acto de autoridad de la administración. Segundo, jurisdicción administrativa. ¿Cuáles son los procesos que yo voy a alegar para que el tribunal resuelva a mi favor como gobernado contra un acto de la autoridad? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí va. Reitero, justicia administrativa. Esta persona considera que el acto de la administración, ¿sale? Fue contrario a derecho. Y entonces en este supuesto lo va a combatir. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene para defenderse? Jurisdicción administrativa, funcionamiento del Tribunal Federal Administrativo para que este gobernado lleve un proceso y determine la legalidad o ilegalidad del acto de autoridad. ¿Sale? Bien, conocemos un poco del funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa, en la cual vamos a verificar un procedimiento en la cual seguimos una serie de pasos, pertenece a la administración pública. En esta lo vamos a ubicar como un órgano descentralizado con plena autonomía que resuelve controversias, compañeros, que versan sobre la administración pública y los particulares. Como ya establecí, no forma parte del Poder Judicial, pertenece al Poder Ejecutivo, pero es un órgano autónomo. ¿Hasta aquí nos queda claro cómo vamos a ubicar este tribunal? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, ante este tribunal, seguimos una serie de pasos, seguimos una serie de procesos y va a determinar si el acto de autoridad se encuentra apegado o no a derecho. Y de eso se trata la justicia administrativa. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones?
¿Todo bien? Ok. Bueno, fue una exposición, compañeros, bastante larga. Hay mucho contenido que se desarrolló. La verdad es que son muchísimas las obras que soportan todo el trabajo que venimos haciendo en esta sesión. La verdad es que hay muchos temas que revisar. En este punto les comparto un poco de la bibliografía que tomamos en consideración para estudiar esta materia. Hablamos, por ejemplo, de un derecho administrativo primer y segundo curso de este autor llamado Rafael Martínez Morales, y tenemos también, por ejemplo, en este caso, la obra de el doctor Gabino Fraga intitulada Derecho Administrativo. ¿Sale? Solamente por mencionar algunas obras, pero también tenemos otras, por ejemplo, en este caso también compartimos algunos temas que vimos sobre la primera parte de Derecho Constitucional, por ejemplo, Derecho Constitucional Mexicano de Ignacio Burgó Orihuela, editorial Porrúa. Tenemos Derecho Constitucional de Felipe Tena Ramírez y tenemos Derecho Constitucional del doctor Elisur Arteaga Nava. Entonces, estas son las obras que soportaron la exposición que realizamos con ustedes, compañeros, y en general, pues no sé, esperamos que hayamos cubierto con las expectativas de conclusión sobre esta asignatura.